La Mañana Productiva es presentada por Corteva AgriScience, Bayer Crop Science, Intacta 2 Extend, Mediagro. En el corazón de Latinoamérica hay un país que respira campo, con la producción como bandera, fuente de esperanza y de trabajo. Y para una mañana productiva hay que arrancar siempre informado, desde el agricultor hasta el ganadero, también los técnicos e ingenieros. Y para una mañana productiva hay que arrancar siempre informado. Y para una mañana productiva hay que arrancar siempre informado. El corazón de Latinoamérica. Hola amigos, sean bienvenidos a La Mañana Productiva, esta programación que busca dar a conocer lo más resaltante del sector productivo del país. Buen día, Marce, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? Buen día para vos y también para toda nuestra teleaudiencia, agradeciendo como siempre la preferencia de elegirnos como su principal fuente de información del sector productivo en esta propuesta llamada La Mañana Productiva, que ya cumpliendo más de 2 semanas ya también, y obviamente con el foco siempre de traer a los referentes del sector productivo para actualizar la situación. En este caso, por ejemplo, hoy tenemos un programón, Elisa. Vamos a hablar fuertemente de lo que es la agroindustria, la situación de la molienda. También vamos a hablar obviamente de lo que es la situación logística del país en la navegabilidad. Así que tenemos realmente un programón y para eso ya lo vamos a recibir ya más tarde a Raúl Valdés, presidente de Capro y vicepresidente de CAFIM. Bueno, vamos a estar entonces desarrollando un tema más que interesante, tema del que se está hablando mucho actualmente, así que a no perderse. Antes de dar inicio, vamos a agradecer a las empresas que hacen posible que estemos llegando hasta sus hogares. Estamos hablando de Corteva, Bayer, Mediagro e Intacta 2 Extend. También, amigos, no se olviden que pueden seguir esta transmisión a través de la aplicación Productiva App, pueden descargar a través del Play Store o la App Store, obviamente Canal 30, Tigo Star, así como también nuestro sitio web productivacm.com, nuestro canal digital productiva.tv, canal de YouTube también por cierto, y también nuestro canal, nuestra página de Facebook que tiene también el Facebook Live. Tenemos que mencionar también a los canales regionales que están con la retransmisión de nuestra señal. Para la zona de Canindeyú estamos con Telnet, para la zona de Alto Paraná, Itapúa, Cazapá, Guairá y Caguazú estamos con Solplay, y en Chaconet para todo lo que es Presidente Ayes, Boquerón, Alto Paraguay. En la zona de Ñembucú estamos con TV Cable Pilar. Excelente. Antes de iniciar ya con lo que viene a ser la entrevista, vamos a hacer un breve repaso del pronóstico extendido, lo que resta de la semana, como venimos haciendo habitualmente. 15 grados la mínima para hoy miércoles, 27 grados la máxima. Para mañana jueves amaneceremos con 18 grados la mínima y 30 grados de máxima. Día viernes, 14 grados la mínima, 18 grados la máxima. Para el sábado, 14 grados la mínima también, 23 grados la máxima. Y el domingo, 14 grados la mínima, 21 grados la máxima. Hoy más fresquito porque... La próxima semana creo que sí va a estar más fresco ya. Sí. Y ayer yo di también justamente un comentario del fresquete, que yo soy más team frío. No sé, vos creo que ya era más team verano, ¿verdad? Team verano toda la vida. Yo soy de la persona que lleva tereré a todas partes y en el frío no pega, ¿no? Y con esta semanita particular de lluvias también es como que estíralo también el mate, ¿verdad? Aunque no sé tomar el mate, pero voy ensayando de a poquito. Pues, está bien, eso es bueno. Yo tampoco sé tomar bien mate, pero bueno, vamos a ir aprendiendo. Quiero adelantar también que hoy vamos a estar ya estrenando Info Productiva, un programa que busca dar a conocer en 30 minutos todo lo más resaltante del sector productivo del país. Así que a no perderse, 11:30, Info Productiva, con un enlace interesante desde el CEA. Así que un equipo ya se está instalando allí y nosotros vamos a estar cubriendo el lanzamiento de este congreso tan importante para el sector ganadero en sí. Vamos a una breve recomendación para nuestros amigos productores. Vamos a hablar de Vicroya Hora de Corteva.
Vicroya de Corteva AgriScience es un fungicida de nueva generación diseñado para el cultivo de soja. Vicroya incorpora el ingrediente activo Javisa Active, ofreciendo un mecanismo de acción innovador que combate eficientemente la roya asiática y manchas foliares. Vicroya ofrece nuevo mecanismo de acción, alta efectividad, selectividad. Vicroya la victoria es ahora. Bien amigos, es momento ya de nuestra primera entrevista del día, de hecho que va a ser la única entrevista donde vamos a profundizar un montón sobre lo que tiene que ver la agroindustria de nuestro país y como ya mencionábamos, también vamos a hablar un poco de lo que es la logística del país, cómo está la navegabilidad, pero hay muchos temas interesantes en los que abordar. Para eso ya me encuentro con Raúl Valdés, presidente de Capro y también vicepresidente de Cafin. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido a La Mañana Productiva. No, gracias a ustedes Marcelo por la invitación y realmente felicitaciones por el programa orientado y producido para el corazón económico y productivo de nuestro país. Excelente, muchísimas gracias Raúl, realmente un placer tenerte con nosotros. Vamos a hablar un poco de lo que nos compete también, la agroindustria y centrarnos principalmente, Raúl, ya pasamos este primer semestre, ya estamos transitando el segundo semestre. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer para el año de la agroindustria en lo que fueron estos primer semestre también y hasta hoy en día lo que está haciendo, lo que va del año? Bueno, vamos a hablar de la agroindustria, pero específicamente del principal producto agrícola de nuestro país, que es la soja. Y comenzando por lo más importante, ¿verdad? Una producción récord de soja superando las 12 millones de toneladas, con niveles de calidad altísimos y también acompañado de un impulso importante por la demanda internacional del producto en estado natural, así también como los productos derivados de la industrialización, con buenos precios específicamente del aceite de soja y de la harina de soja que de alguna manera traccionan todo el complejo, el estímulo de industrialización. Y podemos decir en definitiva que el primer semestre del año terminamos con un nivel de utilización muy elevado, de hecho el más elevado de los últimos 7 años en cuanto a procesamiento de la soja a nivel nacional. Estamos hablando de una utilización de 78% de la capacidad total instalada y una generación de divisas de todo el complejo que superan los 3.000 millones de dólares en términos de exportación, de los cuales más de 700 millones de dólares o 25% aproximadamente es equivalente al número aportado por la industrialización de la soja como materia prima para la producción de harina de soja por un lado y de aceite de soja por otro lado. Entonces, eso sumado a otros factores como las mejores condiciones del río y mejores condiciones de transporte y logística, podemos decir que el complejo en general ha terminado un buen semestre y creemos que de lo que resta del año vamos a tener también una tendencia muy buena en términos de productividad y de utilización de capacidades para terminar un buen año. Mencionaste lo de la cifra de porcentaje de lo que fue la capacidad, 78% realmente, pero ¿cómo se entiende esa tendencia, Raúl? Iremos achicando nuestro margen, pero porque estamos teniendo también que se produjo más, pero aún así 78%. ¿Las empresas irán achicando su margen ocioso o también tendrán que amoldarse también a esa mayor productividad? ¿Cómo va a ser un poco la tendencia atendiendo a esa cifra? Es una excelente pregunta porque tenemos que ser claros en cuanto a la utilización. 78% es el mejor número de los últimos 7 años, pero todavía la pregunta es ¿por qué no alcanzamos 100 o por qué no estamos más cerca de 100 que de 70? Y la verdad es que en los últimos 8 o 9 años específicamente
la industria molienda de soja viene procesando y utilizando solamente un promedio de 60% de su capacidad. Hubo años en donde también por efectos de la disminución de la productividad se utilizó 50% o quizás menos. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para llegar al 100% de capacidad instalada, porque no estamos hablando de que vamos a atraer inversiones o se va a sumar mayor capacidad, sino que esa capacidad está instalada. Y en definitiva ese es el gran desafío que tenemos como país. Si utilizamos el 100% de la capacidad instalada del procesamiento de soja a nivel local, vamos a estar procesando aproximadamente 4.5 millones de toneladas, que estaría entre el 40 y el 50% de la producción total del país. O sea, que tenemos un potencial tremendo. Por un lado, disponibilidad de materia prima y por otro lado, disponibilidad de capacidad instalada. El problema se da que eventualmente no existe un estímulo suficiente para poder procesar la soja a nivel local. Llega un momento en el año en el cual la harina de soja y el aceite de soja entran a competir en otros mercados internacionales versus productos que de hecho por una economía de escala ya tienen un factor competitivo superior al nuestro, y si a eso le sumamos las condiciones geográficas, la logística, el acceso a los puertos, el acceso directo a los mercados, entonces nosotros venimos remándola desde atrás para poder ser competitivos en mercados regionales y en mercados lejanos como el sudeste asiático, Europa, África, Centroamérica. Entonces, en definitiva, eso es una ecuación económica. El originador de soja, la empresa exportadora o procesadora de soja, tiene que definir en algún momento si el margen del negocio se encuentra en la exportación del producto en estado natural o se encuentra en la industrialización y el agregado de valor a nivel local para salir con otros productos derivados como la harina y el aceite. En definitiva, existe una distorsión importante porque no existe una diferenciación al momento de exportar que de alguna manera proteja a la industria nacional, y eso repercute directamente en el margen de competitividad, en un digamos, ecosistema en el cual los resultados económicos de hecho ya son muy acotados, y eso te puede cambiar la ecuación para definir si finalmente utilizas o no utilizas la soja para procesar localmente. En síntesis, creemos nosotros que con una agenda industrial o agroindustrial con incentivos inteligentes podríamos ser más competitivos en los mercados internacionales y como consecuencia utilizar un mayor porcentaje de la capacidad ya instalada en nuestro país. Claro, o sea, es que justamente era un punto que quería llegar, tenía un orden de preguntas, pero quiero tocar ahí también siguiendo ese tema, Raúl. Se cumplen ya en la siguiente semana 3 años de lo que va a ser este actual gobierno. ¿Cómo ven ustedes un poco en este lapso de tiempo el acompañamiento al sector por parte del sector público? ¿Qué aspectos de repente todavía quedan por que ustedes esperan de ellos? Y de repente también qué aspectos positivos han cambiado en ese sentido. Bueno, ahí tenemos que diferenciar un poco de la intención del gobierno, en donde abre las puertas, conecta con los empresarios, conecta con las cámaras, conecta con el sector productivo, escucha, entiende la problemática, evalúa alternativas, y por otro lado la necesidad de corto plazo del gobierno o de los recursos del gobierno. Estamos hablando que la no devolución del 100% del IVA de los productos industrializados derivados del procesamiento de soja, que entre paréntesis son los únicos productos industrializados que al exportarse no reciben un tratamiento equitativo con respecto a los demás productos, significa para el Estado o para las arcas del gobierno un monto económico muy importante en términos de recaudación fiscal. Entonces, evaluando la salud fiscal de nuestro país, en donde existen otras prioridades quizás que no vienen específicamente relacionadas a la devolución o no devolución o a un estímulo fiscal
inteligente para esto. Entonces entendemos que el gobierno tiene buenas intenciones, pero las limitaciones son gigantescas también para tomar decisiones en razón de eso. Lastimosamente, lo que podemos contar es que desde el año 2019, cuando se da justamente la actualización del sistema tributario y fiscal que afecta específicamente con nombre y apellido a los productos derivados de la industrialización de la soja, entre otras cosas, lo que observamos es que esa capacidad de molienda que venía siendo utilizada por encima del 80% todos los años cae estrepitosamente, y eso se mantiene hasta el año 2025, en donde cada año la molienda era más baja y cada año el Paraguay exportaba más producto en estado natural antes que agregarle valor a nivel local. ¿Qué pasó en el año 2025 y en este año 2026? Primero, tuvimos buenas cosechas de soja, y segundo, los precios internacionales o la coyuntura internacional de alguna manera sostuvo a la competitividad de los productos paraguayos, y los exportadores y procesadores paraguayos encontraron la vuelta como para poder incrementar el porcentaje de molienda. Pero eso no responde a ninguna decisión que hayamos tomado localmente como país para ser más competitivos y potenciar nuestras capacidades. Ahí es donde Capro entra y dice, bueno señores, estamos teniendo buenos años, pero esto debe traer una visión moderada de lo que podemos hacer en el futuro, porque así como los precios se mantienen y hacen que nuestros productos de alguna manera encuentren nichos en donde seamos competitivos, también puede ocurrir lo contrario y aún peor, que dependemos de políticas y estímulos de países vecinos y de otras regiones que no tienen nada que ver, no responden de ninguna manera a alguna necesidad que tengamos como país nosotros. Entonces, si Argentina estornuda, el Paraguay se resfría. Si Argentina cambia el formato de sus retenciones, Paraguay deja de ser competitivo. ¿Y qué pasa con la soja en estado natural? Está prácticamente cautiva a un gran mercado que es la Argentina. El 80% de la soja paraguaya en estado natural va a la Argentina para ser procesada, para producir harina y aceite y salir como producto harina y aceite argentino. Entonces, ¿qué pasa? Argentina viene creciendo en su producción, Argentina viene bajando sus retenciones, Argentina cada vez busca menos la soja paraguaya y eventualmente nos vamos a quedar con una producción gigantesca que tenemos en el país sin tener una salida a más mercados, a más diversificación de mercados. Y ahí es en donde el producto industrializado viene a traer el valor real. ¿Por qué? Porque exportamos y accedemos a más de 40 países diferentes, porque la harina de soja se puede convertir en proteína animal a nivel local, principalmente para alimentación de aves y cerdos, porque el aceite de soja se puede convertir en biodiesel a nivel local para justamente utilización en nuestras propias maquinarias. Entonces, en definitiva, creemos que la industrialización no tiene un lado negativo, sino que tiene todo positivo. Hay que estimularla y hay que cuidarla. Totalmente. Claro, por eso es interesante también conocer un poco de ese análisis en ese sentido. Volviendo al plano ya también de las expectativas. Tenemos lo que resta para el semestre que ya queda, el segundo semestre del año. Es muy distinto a la expectativa de la siguiente campaña, así que quiero centrarme primero para lo que resta del año, Raúl, segundo semestre. ¿Cuáles son un poco las expectativas que tienen? Tenemos una expectativa positiva pero moderada. ¿Por qué? Porque justamente dependemos de factores que no controlamos ni estamos cerca de controlar. De hecho, que en esta segunda mitad del año la tendencia es que definitivamente, especialmente llegando hacia final de año, la molienda empieza a bajar el ritmo por disponibilidad del producto y también por una condición de precios internacionales. La industria argentina ya entró a competir de pleno, tuvo una cosecha récord de soja. Brasil, que ni hablar de las escalas, Brasil crece una zafra paraguaya todos los años y está invirtiendo cientos de millones de dólares en ampliar sus capacidades industriales de procesamiento. Entonces, definitivamente el panorama es complejo en términos de competitividad. Va a ser muy difícil para los productos paraguayos mantener
este ritmo de competencia. Y además también es importante destacar que así como tuvimos una zafra récord este año, también tuvimos exportaciones récord. Sí. O sea, la disponibilidad del producto, de la materia prima, el productor cada vez tiene menos producto disponible para comercializar con las industrias y con los exportadores. Entonces, en definitiva, tenemos digamos, somos positivos, pero de manera muy moderada, y dependemos de factores internacionales. Y ni hablar de racionales económicos, estamos hablando de que eventualmente dependemos de una noticia, de un tweet, no sé, en fin, hay conflictos que están muy lejos, pero afectan directamente a todo el funcionamiento y a toda la dinámica de nuestros productos, ¿verdad? Claro, y ahí, siguiente zafra, ya estamos por entrar en septiembre, va a empezar la siembra también, obviamente es un nuevo año zafral. ¿Cómo se puede desenvolver todo la siguiente campaña? ¿Cuáles son un poco también las expectativas que manejan desde Capeco? ¿Cómo se pueda comportar también la agroindustria? Acorde a lo que están un poco viendo, cómo pueda comportarse. Sí, Capeco es nuestro primo hermano. Capro, discúlpame. Sí, Capro, sí, pero tenemos muy buena relación. Bueno, en definitiva, te digo que la expectativa es buena porque entendemos que la salud del productor también se encuentra fuerte. Existe un estímulo para incluso crecer un poco el área de siembra. Existe un estímulo para industrializar más las medidas que están tomando o que está tomando el gobierno de alguna manera estimular la utilización del biodiesel con el diésel convencional. Eso de alguna manera estimula y tracciona la industria. Ese es el camino. Pero definitivamente existen otros factores que no controlamos, por ejemplo el factor climático y lo que se está esperando en relación al fenómeno del Niño, que podría coincidir de alguna manera con una etapa crítica en el proceso productivo, en el proceso de siembra y crecimiento vegetativo de las plantas. Entonces, en definitiva, hay varios factores que podrían de alguna manera afectar al rendimiento. Estamos preocupados porque el Niño no solamente traería quizás un desplazamiento o una aceleración del proceso productivo, sino que también podría traer otros efectos colaterales como la calidad, la humedad, y ni hablar de todos los insumos que se tienen que utilizar en todo el proceso industrial, como por ejemplo la biomasa, que es un insumo crítico para la industrialización, que realmente existe mucha preocupación con respecto a mantener un suministro de manera ininterrumpida de ese tipo de insumos, justamente porque si es que llueve mucho es difícil acceder a las regiones productivas, a los campos. Nuestro país todavía tiene muchísimos desafíos en términos de caminos. Con lluvias todavía tenemos problemas nosotros para llegar a ciertas regiones. Entonces, en definitiva, todas esas cuestiones son colaterales, pero ponen en alerta y en alarma a todo el sector productivo para poder tomar las medidas de manera anticipada. Entonces, en definitiva, las decisiones que tomen los productores en relación a la siembra serán críticas y claves para definir cómo vamos a estar parados el año que viene en términos de productividad también. Justamente quería entrar en un punto que mencionaste, lo del biodiesel. Sabemos que a nivel mundial se elevó la demanda por el biodiesel y Paraguay también está elevando esa mezcla con lo que viene a ser la mezcla de biodiesel con el gasoil. ¿Cómo aprovechamos eso también y bueno, cómo impacta eso en lo que puede ser nuestra industria aceitera? ¿Cuál es un poco la visión que tienen? Podemos hablar de comparaciones con economías que tomaron ese tipo de decisiones. E incluso a nivel local podemos hablar de lo que está pasando con el etanol, la mezcla del etanol con las naftas, y cómo hoy estamos hablando de un estándar o de un piso de producción de maíz que supera las 6 millones de toneladas. Cuando normalmente Paraguay venía en 3 millones y medio de toneladas, hoy ya estamos hablando que el piso de la producción del maíz está acá. Sí. Y eso se debe principalmente por el impulso que trae la industria local, la industria cautiva, para poder traccionar todo el sistema productivo. Estados Unidos tiene políticas de mezcla también, o de mandatos de mezcla, dependiendo del estado, pero definitivamente tiene una política de industrialización que está traccionando la industria de manera brutal.
lo que está pasando en Brasil con el etanol y con el biodiesel, hoy, ahora, todos los días anuncian nuevas fábricas o nuevas capacidades o inversiones multimillonarias en torno a la industria de aceite de soja y de biodiesel en base a la soja y el etanol de maíz. Y todo eso responde a una medida o a políticas de Estado, a políticas de largo plazo de industrialización de manera gradual, de manera técnica, de manera consensuada. Ese aprendizaje es el que nosotros, esa curva de aprendizaje es la que nosotros ya podemos aprovechar de países como Brasil, por ejemplo, que ya viene con este tipo de iniciativas desde hace décadas y para nosotros recién están haciendo, y es normal que algo nuevo empiece a traer ciertas dudas o ciertas cuestiones, pero lo importante acá es la gradualidad, el tecnicismo y el consenso entre las partes que estamos formando parte de todo esto, que valga la redundancia. Entonces, definitivamente ese es el camino. Es un buen punto de inicio y estoy hablando desde la industria aceitera que no es alcanzada todavía por ningún tipo de estímulo o beneficio en relación a este nuevo mandato del gobierno. Pero creemos que el siguiente paso ya sería alcanzar a toda la cadena, incluso creemos que el productor podría ser alcanzado. Entonces ahí se complementa todo el interés a nivel nacional y el productor va a entender que este tipo de iniciativas del gobierno hacen que al final del día él tenga una mayor salud, mayor alternativa de venta y que todo el sistema se vuelva mucho más competitivo a nivel nacional. Entonces, en definitiva, hablando de ese tipo de políticas de industrialización, no solamente hablamos del biodiesel, tenemos que integrar toda la matriz agroalimentaria y decir, señores, nosotros estamos exportando harina de soja a otras regiones para producción de cerdos y de aves principalmente. Paraguay tiene absolutamente todas las condiciones y características para poder convertirse en un epicentro de producción de proteínas para nivel global. Tenemos acuerdos económicos con Singapur, con varios países del Medio Oriente, del Sudeste Asiático, en fin, tenemos condiciones de poder ser proveedores de carne y productos de altísima calidad para esos países. Entonces no tenemos que pensar solamente en procesar o no procesar la soja, sino que tenemos que entender cómo a través del procesamiento de soja se desbloquean oportunidades para que el Paraguay pueda seguir agregando valor en otras cadenas de negocios como la proteína animal y los biocombustibles. Totalmente. Por supuesto, obviamente vamos a ir profundizando esto. Nosotros te pedimos, Raúl, que te quedes con nosotros porque tenemos también un segundo bloque para seguir hablando también de la logística del país. Ahora tenemos un breve consejo para nuestros amigos productores. Llegó Krypton Ultra. Si las enfermedades evolucionan, la familia Krypton mucho más. Una herramienta clave con una formulación única que combina el Indiflin, una carboxamida con amplio espectro de control en el ciclo de vida del hongo. Con Krypton Ultra, la protección de tus cultivos alcanza un nuevo nivel. Si es agro, es Bayer. Bien amigos, vamos a establecer una breve pausa. A la vuelta tenemos mucha más información aquí en La Mañana Productiva. Ya volvemos. Hay un país que respira campo, con la producción como bandera. Vicroy ahora, nuestro nuevo fungicida diseñado específicamente para revolucionar la protección del cultivo de soja. Utiliza la tecnología Javisa Active, metarilpicoxamid, que pertenece a un nuevo grupo químico llamado picolinamidas. Ofrece un modo de acción distinto a lo que existía en el mercado, lo cual es clave para combatir la resistencia de los hongos. Destaca por su control superior contra la roya de la soja, además de manchas foliares, septoria, cercóspora, antracnosis y oidio. Es altamente selectivo y preventivo, lo que significa que protege la planta sin causar fitotoxicidad, permitiendo que la soja alcance su máximo potencial. Su función principal es proteger el cultivo antes de que la enfermedad se establezca. Vicroy ahora. La victoria está en tus manos.
Desde el corazón de la innovación agrícola, nace una nueva solución. Emprendiendo un largo viaje con un destino claro. Aplicarse por primera vez en el mundo en Paraguay. Krypton Ultra llegó para proteger los cultivos de los pioneros de la innovación. El nuevo fungicida para la primera aplicación que ofrece un control confiable y de amplio espectro. Contra la roya y otras enfermedades de fin de ciclo, asegurando una cosecha abundante. Con más de 200 productores confiando en esta tecnología avanzada. El futuro de la soja ya está aquí. Porque si las enfermedades evolucionan, la familia Krypton mucho más. Nuevo Krypton Ultra, tu compañero en el campo para la salud de tus cultivos. Si es agro, es Bayer. Estás viendo La Mañana Productiva. En el corazón de Latinoamérica hay un país que respira campo, con la producción como bandera, fuente de esperanza y de trabajo, y para una mañana productiva hay que arrancar. La mañana productiva con el presidente de Capro conversando justamente sobre un tema muy interesante. Pero antes quiero darle una recomendación a nuestros amigos productores. Vamos a hablarles de Mediagro. En Mediagro te ofrecemos asesorías en estrategias de marketing, gestión de medios, producción y edición de materiales audiovisuales, transmisiones en vivo y mucho más en Mediagro. Para tu empresa agropecuaria, tu mejor opción de marketing es Mediagro. Mediagro es la agencia del agro. Mediagro es una publicitaria de Productiva Comunicación y Marketing. Y la actualidad del campo la podés seguir diariamente en www.productivacm.com con la mejor información del sector productivo. Nuestra web integrada a las redes sociales, nuestra aplicación móvil y nuestro canal digital productiva.tv nos mantiene informados todo el día.
Seguimos hablando con el presidente de Capro. Nuestro compañero Marcelo tiene más preguntas para hacer con respecto a este tema más que interesante que tiene que ver con la industrialización y la soja. Gracias, Elisa. Exactamente, nos quedó una preguntita que queríamos hacerte, presidente. Teniendo en cuenta lo que resta ya de lo que va del año, las industrias que ya están instaladas, ¿cuáles son un poco los planes de crecimiento que usted está manejando, al menos las que están con Capro? Y en ese sentido también, ¿qué información están manejando de nuevas inversiones de industrias a nivel país? Bueno, a ver, vamos a hacer una analogía ahí. Si vos tenés una industria o una inversión con dinero de tu bolsillo que tiene una sobrecapacidad de producción y que además de eso viene de alguna manera sobreviviendo en los últimos años, en el cual el retorno sobre las inversiones es muchas veces negativo por la delicadeza que tienen los márgenes, no vas a pensar en meterle más plata, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que está pasando en las industrias del año 2019. Hasta el año 2019, entre el 2013 y el 2019 hubo un crecimiento exponencial. Hubo inversiones por más de $1.000 millones en capacidad industrial. Se instalaron varias plantas nuevas, vinieron nuevas empresas nacionales y multinacionales a instalarse al país, o las que ya estaban instaladas a diversificar su negocio. Y luego cambiaron las reglas del juego y obviamente eso frenó totalmente las inversiones. Es más, se redujo la capacidad instalada, algunas industrias nacionales tuvieron que cerrar las puertas. Y bueno, eso demuestra un poco que la salud del sector viene muy delicada en ese término. Sin embargo, el año pasado, con este empujón que estamos teniendo a nivel, como te digo y reitero, a nivel coyuntural, a nivel internacional, nuevamente estimuló un poco el crecimiento. Algunas plantas que estaban con capacidades disminuidas han vuelto a prender las máquinas, y la incorporación recientemente de Pioneros del Chaco, que es una asociada también a Capro. Recientemente el socio más nuevo de Capro es Pioneros del Chaco, que es una industria nueva de procesamiento de soja, pero quedó ahí. O sea, no tenemos conocimiento o informaciones de que las industrias tengan intenciones de ampliar su capacidad, y de nuevo es un razonamiento lógico que responde a una ecuación económica. Si vos tenés todavía por lo menos 20 o 30% de capacidad disponible, ¿por qué invertirías en tener más? Entonces, en definitiva, el primer paso tiene que ser llenar esa capacidad, y a partir de ahí el segundo paso sería en ampliar. Pero respondiendo a la pregunta, las plantas sí tienen condiciones de incrementar, incluso duplicar sus capacidades en términos de acopio, en términos de procesamiento. En los planes de negocios originales se tenía previsto ese tipo de ecuación, justamente atendiendo a que el Paraguay tenía condiciones de duplicar por lo menos su capacidad de procesamiento y también su crecimiento productivo. Entonces, en definitiva, las condiciones están, pero necesitamos estabilizar, digamos, este nivel de utilización, ampliarlo, utilizarlo al máximo, y a partir de ahí empezar las discusiones a ver si es que se utiliza o no se utiliza la opción que tiene de crecimiento en la capacidad instalada. Correcto, qué interesante realmente. Raúl, entrando ya también desde tu rol como vicepresidente de CAFIM, ¿en qué quedó lo que es el peaje de la hidrovía Paraná-Paraguay? Un tramo muy importante para las agroexportaciones. ¿Vamos a seguir con esa modalidad de tonelada registro neto o se va a cambiar? ¿Qué se sabe un poco de eso? Bueno, ahí nos tenemos que poner un poco más técnicos, pero es importante entender de que lo que estamos hablando del campo, de la industria, depende directamente de todo lo que esté pasando en la hidrovía, que es lo que nos conecta con el resto del mundo. La mayor concentración no solamente del agro, sino que del comercio exterior paraguayo, tanto para las exportaciones como para las importaciones, tienen una altísima dependencia de la hidrovía y todo lo que esté pasando ahí en la hidrovía. La noticia es que Argentina licitó y concesionó a una empresa privada todo el tramo de la Argentina, desde la confluencia hasta la salida del Río de la Plata, que es el principal tramo
o el corredor de exportación que nosotros utilizamos a nivel nacional, y ni hablar de las exportaciones argentinas que dependen también de eso. Esa concesión va a durar 25 años con opción de extender 5 años más. Y primero es importante destacar de que era algo esperado, o sea, estábamos esperando de que eso ocurra, porque el modelo intermedio en donde el gobierno argentino se hacía cargo de ese tramo trajo muchas dudas con respecto al manejo, la eficiencia de los servicios, y bueno, recordamos todo el problema que tuvimos a nivel nacional con el tema del peaje, que tuvimos discusiones, peleas, acuerdos, no acuerdos, y bueno, en fin, trajo mucha tensión entre ambos países, y hoy finalmente pasa a un plano empresario que va a estar a cargo de la hidrovía. ¿Cuál era la expectativa que teníamos nosotros como país? Que una vez que ingrese a trabajar ese nuevo concesionario, deberíamos recibir una reducción tarifaria sobre una tarifa de $1.30 por tonelada de registro neto, que es una tonelada un registro de la embarcación, no de la carga. Y también el nivel de servicio que no no tenía una contraprestación real en equivalencia con esa plata. O sea, si vos pagaste el peaje de la ruta 2, pero te ahorraste 2 horas de tránsito entre Asunción y Ciudad del Este, tiene una contraprestación. El camionero que hace esa ruta va a hacer, en vez de hacer 3 viajes por semana, te puede hacer 5 viajes por semana. Entonces tiene sentido definitivamente tener una contraprestación por el peaje. Eso no está pasando en la hidrovía. Vos estás pagando $1.30 y no cambió absolutamente nada. O sea, el nivel de servicio sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ese valor es trasladado directamente a toda la cadena de exportación. Lo paga el exportador y el exportador lo incluye en el precio para el productor, y finalmente se termina convirtiendo en un valor que no tiene una contraprestación real y termina siendo un gasto, no una inversión, un gasto en todo el sistema de producción. Entonces eso se integra a toda la cadena y Paraguay deja de ser más competitivo. Estamos hablando de $1 o $2, dependiendo de algunos factores, pero entre $1 y $2 por tonelada de producto. En un producto que de hecho, en un commodity que de hecho, muchas veces ni siquiera tiene ese margen. O sea, es absolutamente vital para el Paraguay esa discusión. ¿Qué pasa? Toma esta concesión, entra en vigencia y mantenemos la misma tarifa, $1.30, sobre la misma base que es toneladas de registro neto, que es la embarcación, y no hay una mejora en el nivel de servicio. Entonces volvemos a lo mismo, pero esta vez en vez de discutirlo con el Estado, el gobierno argentino, lo tenemos que discutir con el gobierno argentino y con el concesionario de ese tramo. La diferencia es que ahora por lo menos hay apertura, estamos sentados en una mesa de control y estamos también abriendo el camino de discusiones técnicas en donde estamos proponiendo cuáles deberían ser las mejoras y cuál debería ser la tarifa en relación a lo que nosotros creemos que va a ser utilizado. Pero Argentina tiene tantas prioridades que probablemente ese tramo del norte, de Santa Fe al norte, que es el que corresponde para las barcazas paraguayas, está en un orden de prioridades muy alejado a las necesidades que tiene todo el sector. El sistema está bien diseñado, están hablando de una profundización del canal, están hablando de una mejora del servicio para los buques oceánicos. También es importante para nosotros, pero principalmente es importante para el sector aeroexportador argentino. Ahora, el tema de las barcazas, prácticamente sentimos de que fue diseñado en base a lo que ocurrió recientemente y se copió y se pegó, y nos quieren decir que ahora esa va a ser la tarifa por los próximos 25 años, cuando no sabemos realmente si existe una condición de servicio que tenga una relación con la tarifa que se paga. Hablando justamente de Argentina, y nos hicimos eco también de lo que viene pasando en el vecino país, hay un paro en los puertos por una situación sindical. ¿Cómo podría esto afectar a nuestro país? Bueno, la buena noticia es que ese paro se levantó anoche. A final de la noche hubo un acuerdo
entre el gobierno argentino y la contraparte, que son los prácticos de los buques de ultramar, en donde hubo una reducción tarifaria del 20% del valor que cobran los prácticos por el practicaje en ese tramo del río fluvido marítimo, reitero, para barcos oceánicos. Y por otro lado el gobierno volvió para atrás con la intención de implementar ese decreto. Por un lado es una buena noticia porque restablece todo el flujo de trabajo. Creemos que en 48 horas debería estar totalmente restablecido y casi normalizado. Pero por otro lado, el gobierno argentino vuelve para atrás por un decreto que era bueno. Una desregulación realmente, que traía buenos beneficios para toda la región, no solamente para la Argentina, sino que para toda la región. Lastimosamente, el problema se volvió tan grande porque Argentina empezó a tener todas sus capacidades de acopio llenándose en horas, mientras que había filas de millones de toneladas que estaban entrando a los puertos y no podían salir, buques que estaban amarrados en los muelles y no podían salir. Entonces se volvió tan grande el problema y la presión que evidentemente tuvieron que ceder y volver. ¿Cómo afectaba al comercio paraguayo? Todo ese colapso definitivamente lo íbamos a sentir, o ya lo estábamos sintiendo a nivel nacional. Te voy a dar un ejemplo. Barcazas con combustible, con nafta y con diésel que estaban transbordando el combustible en Argentina no podían subir hasta Paraguay, o no podrían subir hasta Paraguay por justamente todo este paro. O sea, ya estaba afectando operaciones críticas como la provisión o el aprovisionamiento de combustible desde Argentina hacia el Paraguay. Nosotros en otras operaciones con granos no podíamos llegar a los puertos porque los puertos estaban congestionados o llenos. O sea, en definitiva es un efecto que va colapsando en cascada y que terminaría afectando no solamente a la Argentina, sino que a toda la región y principalmente a nosotros que dependemos de Argentina. O sea, el problema fue muy grave y si es que no se solucionaba en las próximas horas, como se solucionó ayer, probablemente íbamos a empezar a sentir los efectos colaterales de manera progresiva y muy aguda. Claro, lo bueno es que se haya solucionado y justamente ahora gracias a la información que nos das también ya sabemos y tenemos esa tranquilidad de que no se altere. Raúl, volviendo al plano local, la situación de la navegabilidad de los ríos, que siempre es un tema de mucha incertidumbre. ¿Cómo ves de cara a lo que puede hacer también un poco la siguiente campaña que vamos a entrar y las proyecciones que se tienen? Bueno, volvemos al tema del Niño, que se está esperando definitivamente que tengamos una condición del río que obviamente va a sentir el efecto de las lluvias. De hecho, que hasta lo que va del año han mejorado dos condiciones críticas. Una es por definiciones propias de nuestro gobierno y también con impulso del sector privado, que es inversiones relacionadas a inversiones de las mejoras de los canales de navegabilidad en todo lo largo y ancho del río Paraguay. Eso significa de que incluso con condiciones del río bajas, todavía la navegabilidad era posible, a diferencia de lo que ocurría hace 4 o 5 años atrás, en donde cada vez que bajaba el río prácticamente no había condiciones de navegar. Hoy en día estamos hablando de que las condiciones son totalmente diferentes, por un lado. Y por otro lado, el nivel del río o de las hidrovías en la región se mantuvieron por encima del promedio de los últimos 5 años, que fueron promedios de aguas muy bajas. Incluso recordemos que en el 2022-2023 creo que llegamos a un nivel histórico de nivel bajo del río Paraguay. Entonces estamos hablando de que una condición mejor del río con una condición de infraestructura mejor con los dragados se combinan para hacer que en general el tráfico sea mucho más fluido, y eso se ve directamente en los números de exportación, con una capacidad de transporte que no ha crecido de manera exponencial. Sí, la ejecución del programa de exportación a nivel nacional se ha dado en un ritmo y en un volumen nunca visto antes. Entonces, esa mejora de condiciones hace que efectivamente la tarifa de transporte se mantenga estable, saludable, y que de alguna manera
todo el sistema se vea beneficiado por justamente la previsibilidad que se tiene, la fluidez que se tiene y la eliminación de cuellos de botella que anteriormente estaban ocasionando serios problemas y hasta disrupciones de todo el proceso. Lo que podemos decir es que este recién es el primer paso y aún hay muchísimo por hacer. O sea, estamos hablando, haciendo una nueva analogía, de la ruta de tierra, se empedró un poco, ahora ya hay una primera capita de asfaltado y estamos andando sobre esa primera capita de asfaltado y estamos llegando hasta con mayor penetración hasta los lugares o hasta las regiones de mayor producción. Pero necesitamos todavía que eso sea una autopista con mayor fluidez, con mayores capacidades y sobre todo con un mayor peso institucional a nivel nacional. Paraguay, que depende de la hidrovía Paraguay-Paraná, para llegar del mundo y para que los productos del mundo lleguen hasta nuestro país, no puede tener una debilidad institucional en relación a la hidrovía. Tiene que ser en el eje de prioridades, tiene que estar con un peso técnico y político mucho más elevado de lo que tenemos hoy en día. Y eso es lo que estamos impulsando desde los sectores relacionados y de los interesados sobre este tema, ¿verdad? Entonces, en definitiva, creemos que es necesaria una reforma completa de las instituciones, es necesario una reforma general de las leyes que estimulen el crecimiento, pero sobre todo que cuiden los intereses nacionales cuando tenemos una complejidad extrema, como por ejemplo el tema del peaje Argentina, y recordemos de que somos vecinos de 5 países con respecto a estos recursos naturales. Entonces, definitivamente ese es el camino, estamos empezando, pero hay muchísimo por hacer. Qué importante realmente conocer estos datos, presidente, y por eso te agradecemos muchísimo que hayas venido. Realmente una charla enriquecedora, comentar aquí con Raúl Valdés la situación de la agroindustria y en ese sentido, obviamente, también todo lo que es la parte fluida. Te agradecemos muchísimo, Raúl, por tu tiempo y bueno, las puertas abiertas siempre aquí con nosotros en la Mañana Productiva. No, cuando quieran, realmente es importante informar sobre este sector, muchas veces se conoce poco. Estoy seguro de que este tema cada vez va a ser más interesante, entonces gracias por la invitación a ustedes y felicitaciones nuevamente por este excelente programa que tienen. Gracias. Así teníamos a Raúl Valdés, presidente de Capro y también vicepresidente de Cafín, conversando aquí con nosotros. Ahora vamos a una breve recomendación para nuestros amigos productores. El futuro de la soja está en tus manos. Con la plataforma Intacta 2 Extend tenés a disposición los mejores pilares que todo productor desea. Protección mejorada contra orugas, mayor control de malezas, productos innovadores y entrenamientos. Descubrí cómo la plataforma Intacta 2 Extend lleva tu producción de soja al siguiente nivel. Vamos a hacer ahora una breve pausa. Quédense con nosotros que a la vuelta ya llegamos con la parte final de la Mañana Productiva. Hay un país que respira campo, con la producción como bandera. Vicroy ahora, nuestro nuevo fungicida diseñado específicamente para revolucionar la protección del cultivo de soja. Utiliza la tecnología Javisa Active, metarilpicoxamid, que pertenece a un nuevo grupo químico llamado picolinamidas. Ofrece un modo de acción distinto a lo que existía en el mercado, lo cual es clave para combatir la resistencia de los hongos. Destaca por su control superior contra la roya de la soja, además de manchas foliares, septoria, cercóspora, antragnosis y oidio. Es altamente selectivo y preventivo, lo que significa que protege la planta sin causar fitotoxicidad, permitiendo que la soja alcance su máximo potencial. Su función principal es proteger el cultivo antes de que la enfermedad se establezca. Vicroy ahora. La victoria está en tus manos. Desde el corazón de la innovación agrícola, nace una nueva solución. Emprendiendo un largo viaje con un destino claro. Aplicarse por primera vez en el mundo en Paraguay. Krypton Ultra llegó para proteger los cultivos de los pioneros de la innovación. El nuevo fungicida para la primera aplicación que ofrece un control confiable y de amplio espectro. Contra la roya y otras enfermedades de fin de ciclo, asegurando una cosecha abundante. Con más de 200 productores confiando en esta tecnología avanzada.
El futuro de la soja ya está aquí. Porque si las enfermedades evolucionan, la familia Krypton mucho más. Nuevo Krypton Ultra, tu compañero en el campo para la salud de tus cultivos. Si es agro, es Bayer. En el corazón de Latinoamérica. Tercera parte de la mañana productiva. Tenemos que ver cómo están las cotizaciones de los principales commodities de nuestro país para ver cómo se van a estar presentando los contratos para los próximos meses. La soja, contratos de septiembre, 423,65 dólares por tonelada. Para noviembre, 430,44 dólares por tonelada. Y para enero del próximo año, 436,14 dólares. Pasamos ahora a ver las cotizaciones del maíz. Para contratos de septiembre, 172,63 dólares. Para diciembre, 181,69 dólares. Y para marzo próximo, 187,99 dólares. Veamos también el trigo, contratos para septiembre, 235,67 dólares por tonelada. Para diciembre, 242,32 dólares por tonelada. Y para marzo del próximo año, 248,11 dólares por tonelada. Vamos a ver ahora las principales cotizaciones del ganado al gancho. Novillos y vaquillas para Unión Europea están cotizando a $5.36. Los novillos y toros para lo que son otros mercados como Chile, $5.30. Las vaquillas para otros mercados, $5.30 también. Y las vacas para otros mercados, $5. Todas estas cotizaciones y estas categorías con tendencia alcista, por cierto. Vamos también a ver la cotización de las principales monedas. El dólar en la compra, 5.940 guaraníes. En la venta, 6.000 guaraníes. El euro, 6.800 guaraníes en la compra. 7.200 guaraníes en la venta. El real, 1.120 guaraníes en la compra. 1.160 guaraníes en la venta. Y el peso argentino, 3.05 guaraníes en la compra. 3.08 guaraníes en la venta. Pasó volando el programa del día de hoy, Eli, realmente un programón, pero bueno, se viene ya también una semana de lo que resta cargada de información y también de lo que se viene ahora dentro de unas horas. Nosotros nos vemos mañana, no, contigo, pero con la audiencia a las 11:30 estamos con Info Productiva. Hoy se viene el estreno de estos 30 minutos en donde vamos a tratar de compartir todo lo más resaltante del sector productivo del país. Vamos a estar con enlaces en vivo, vamos a estar compartiendo noticias del ámbito nacional e internacional, así que a no perderse, 11:30 Info Productiva. Yo ya estoy expectante, esperamos realmente, y también el enlace en vivo que mencionaste de lo que va a ser el Congreso CEA, así que un programón también en Info Productiva que se estrena el día de hoy. Nos vamos, Elisa. Mañana puntualmente a las 9 de la mañana productiva, y a las 11:30 Info Productiva. Y no se olviden, amigos, que el agro vive en Productiva TV. La mañana productiva fue presentada por Corteva AgriScience, Bayer Crop Science, Intacta 2 Xtend,
Mediagro. En el corazón de Latinoamérica hay un país que respira campo, con la producción como bandera, fuente de esperanza y de trabajo. Y para una mañana productiva hay que arrancar